Bienvenidos un día más al canal. Yo soy Raquel y esto es Cada una con sus cosas. Aquí podéis ver vídeos pues de scrapbooking, de compras, de manualidades, de cosas cookies y todo lo que se me vaya ocurriendo. Así que si os gusta este tipo de vídeos y no os queréis perder ninguno, no olvidéis suscribiros aquí abajo, ¿vale? En el vídeo de hoy os voy a enseñar a hacer una agenda. Una agenda que os va a servir pues para cuando empiece el año, para anotar todo lo que os suceda en el año. Una agenda que os va a servir a modo escolar, porque como ahora ya empieza en septiembre los colegios, los institutos y las universidades, pues para que llevéis todo al día. No quiero ir a la escuela. ¿Y qué vamos a necesitar para elaborar nuestra agenda? Pues súper importante, folios. Yo he escogido estos de Navigator, que son de 160 gramos. Si pueden ser de un gramaje un poquito más pequeño, mejor. Pero bueno, yo encontré estos muy baratitos en Amazon y bueno, pues los he comprado. Si pueden ser en tamaño A5, mejor. Y si no, como es mi caso, que es tamaño A4, pues simplemente tendremos que, pues eso, que dividirlos en dos, ¿vale? Entonces necesitaremos folios. Necesitaremos este tipo de anillas de Happy Planner, ¿vale? Para lo que es la encuadernación. Necesitaríamos, como no, una punch board con los insertos para los discos correspondientes, unas láminas de acetato y una colección de papeles, que yo en este caso voy a usar este de We Are Memory Keepers, que es el Typecast, que una de vosotras hace poquito me dijo que quería ver un proyecto con estos papeles. Pues nada, esto va dedicado a ti y espero que te guste este proyecto que voy a hacer. Vamos con el vídeo. Para comenzar, cogeremos nuestra cizalla, ¿vale? Yo voy a coger esta, es un poco grande, no entra muy bien, a lo mejor no lo veis muy bien. A ver si la cámara deja hacer cosas raras, ¿vale? Aquí marca en pulgadas y aquí en centímetros, ¿vale? Y vamos a coger pues nuestros folios, ¿vale? Yo os voy a mostrar cómo se hace uno y después fuera de cámara voy a cortar el resto para no hacer el vídeo pesado. Entonces, si lo cortáis a centímetros, sería a 14,76 centímetros, ¿vale? Que es justo el A5, la mitad del folio. Y si lo cortáis a pulgadas, pues sería a 5 y 7 octavos de pulgada. Yo lo voy a cortar a pulgadas porque me resulta más fácil, no es porque... No es por nada, sino porque ya como es esta la medida, pues lo corto a 5 y 7 octavos, que es un poquito menos de 6 pulgadas, ¿vale? Y se quedaría justo lo que es a la mitad, ¿vale? En tamaño A5. Entonces, pues voy a cortarlos todo fuera de línea y vengo ahora porque cortar no tiene ningún misterio, ¿vale? Como ya habéis visto. Vale, pues ya tengo todos mis folios cortados. He cortado bastante porque, claro, voy a hacer una agenda con separadores de 12 meses y que mínimo que en cada mes haya 5 cartulinas, ¿no? ¡Claro! O sea, 5 folios. Entonces, pues bueno, yo he cortado bastantes folios. Después vosotras, pues lo hacéis a vuestro gusto. Como esta agenda podéis ir añadiendo folios a posteriori, pues bueno, pues podéis cortar unos pocos y si después os hacen falta más, pues ya vais cortando sobre la marcha, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo siguiente que voy a hacer? Mis separadores, ¿vale? Tengo que hacer 12 separadores porque son 12 meses, ¿vale? Entonces voy a coger la colección de papeles, ¿vale? Que es esta, la Typecast. Y pues voy a escoger 12 papelitos, los que yo vea que son más monos. La verdad es que la colección viene con unos papeles súper chulos. Estos de flores son súper bonitos. Te viene también el calendario, o sea que es una colección muy bonita. Si queréis verla también os lo voy a dejar en la cajita de información para que veáis cómo es la colección. No te enrolles. Y bueno, pues voy a necesitar 12 papeles para los separadores, ¿vale? Y los voy a cortar a las medidas 21 centímetros, ¿vale? Que es el ancho de lo que tiene el folio, ¿vale? Por 15 centímetros y medio, ¿vale? Que sería un pelín más grande que el tamaño A5 para poder después hacer las solapas, ¿vale? Y aquí tengo los papelitos que he escogido, que son estos de aquí, ¿vale? Con estos motivos, ¿vale? Después si queréis, pues bueno, los motivos van gustos. Yo he cogido estos 6 para probar y luego ya cogeré otros 6 porque son 12 meses. Entonces, pues para que veáis cómo lo corto, ¿vale? Entonces, voy con ello. Hemos dicho que hay que cortarlo a 21 centímetros de alto por 15,5 centímetros de ancho, ¿vale? Entonces voy con este, voy a quitarle esto que ya va troqueladito por aquí. Se lo voy a quitar.
Y voy con el corte en centímetros, ¿vale? Porque yo como ya lo he cortado, me apaño más en centímetros, no lo sé. Entonces hemos dicho 21 centímetros de alto y 15,5 de ancho. Pues voy por los 15,5. Y 21. Lo voy a cortar de este lado que me gusta más el dibujo. ¿Vale? Así, de esta manera, ¿vale? Entonces se va a quedar lo que es, os lo voy a poner para que lo veáis, un pelín más grande porque yo aquí voy a hacer los separadores. Tú me estás entendiendo lo que te estamos queriendo decir. Suave. Entonces voy a cortarlas todas así a velocidad de rayo y bueno, y vengo ahora. Os pongo la musiquita que sé que os gusta. Vale, pues ya tengo aquí todas las hojas cortadas, ¿vale? Voy a hacer con todas lo mismo, ¿vale? Hemos dicho que necesitamos 12 hojas porque son 12 meses, ¿vale? Son 12 separadores. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer ahora? Pues voy a coger esta maquinita de We Are Memory Keepers, que es la Envelope Pumps Board, para hacer los separadores y a continuación os voy a enseñar cómo se hacen, ¿vale? Vale. Y para hacer los separadores, pues yo he pensado que haya pues 4 pestañitas, ¿vale? Enero, febrero, marzo y abril, después en otra tanda de hojas mayo, junio, julio y agosto, y en otra tanda de hojas septiembre, octubre, noviembre y diciembre, ¿vale? Entonces quiero que en cada pack de 4, no sé si me explico, ahora cuando lo veáis os sabréis cómo lo digo. Te explicas fenomenal. Pues que haya 4 pestañas, ¿vale? Entonces voy a empezar con la primera. ¿Cuánto mide el ancho de la cartulina? 21 centímetros, ¿vale? Esos 21 centímetros, si yo lo divido entre 4, que son las 4 pestañas que quiero que vayan, me va a dar 5,25 centímetros. Entonces tengo que coger mi maquinita y no sé si veis aquí, lo voy a acercar lo máximo posible, veis las pulgadas y los centímetros, ¿vale? Yo os lo digo en centímetros porque en pulgadas me apaño peor, pero bueno, lo podéis hacer en pulgadas, ¿vale? Entonces serían 5,25 que yo cortaría como ahí, ¿veis? 5,25 o a 2 pulgadas y 1/8 que no llegue, un poquito menos, entre 2 pulgadas y el 1/8 cortaría ahí a la mitad, ¿vale? Entonces lo vais a ver para que os hagáis una idea. Lo primero que hago es coger la cartulina y para crear lo primero pues la pongo aquí a la mitad, ¿veis? Donde está la mitad, lo voy a agachar porque es que si no, no voy a poder troquelarlo. ¿Veis cómo lo he colocado? Es que quiero que lo veáis bien porque hay gente que le resulta muy fácil, pero hay gente que no le resulta nada fácil. Entonces quiero que esto os quede claro, ¿vale? ¿Has entendido? ¿Bien? Ahí, donde lo veis, hago el punch, ¿vale? Y me va a hacer esta marquita, ¿vale? Cojo otra vez y me voy a donde os he comentado, ¿vale? Al 5,25, que realmente, pues bueno, lo pongo un poquito a ojo, pero sé que es entre el 2 y el 1/8, ¿veis? Es que no sé si lo estáis viendo bien. A ver, que lo voy a poner así, que así a lo mejor lo veis mejor. ¿Veis dónde está el 5 ahí? Pues 5 con ahí, sería ahí, ¿veis? Y hago el punch. Y me va a quedar una cosa así, ¿vale? ¿Qué es lo siguiente que voy a hacer? Pues para crear mi pestaña, voy a coger la cizalla, la tengo dobladita para que se vea mejor, ¿vale? Y tengo que cortar todo este sobrante, ¿vale? Todo ese sobrante lo voy a cortar de esta manera. ¿Veis? No sé si lo veis ahora, cómo queda. Pues con esto voy a hacerlo con todas. La siguiente pestaña, pues
exactamente igual. Lo único que un poquito más abajo. Como esta ya la he hecho la primera, voy a hacer la segunda, que sería esta. ¿Vale? Entonces, esta directamente no voy a hacerla aquí, me voy directamente al 5,25 que os he comentado. Ahí, ¿veis? Ahí está el 5, ahí. Aproximadamente ahí. Y hago el punch. ¿Vale? Aquí tengo el punch. Pues este troqueladito le tengo que colocar justo a ojo. O sea, que es que se hace un poco a ojo, pero que queda bien. En el 5,25, ¿veis? Sería ahí, aproximadamente. Y hago el punch. Y me va a quedar esto. Entonces, ¿qué tengo que cortar? Esto de aquí y esto de aquí. Pues cojo mi cizalla. Yo espero estar explicándome bien, porque, oye, hay gente que le resulta muy sencillo, pero oye, yo sé que esto no es fácil para todo el mundo, ¿vale? Entonces corto los sobrantes con la cizalla y me va a quedar esto así, ¿veis? Entonces yo cuando coloque una encima de otra me va a quedar así, ¿veis? Las dos pestañitas así, ¿vale? Cojo la siguiente y la misma operación. Pero claro, como mi envelope es de las pequeñas, ¿vale? Pues ¿qué hago? Pues le tengo que dar la vuelta, ¿vale? Le tengo que dar la vuelta. Entonces voy a hacer la pestaña número 3, la tercera, la que va aquí. No la última, sino la que va aquí. Entonces, ¿qué hago? Pues lo mismo que con el otro, me voy al 5,25, ahí, y hago el punch. Y lo mismo que ha pasado antes, cojo el troquel y me voy al 5,25, ¿veis? Que sería aproximadamente ahí, y hago el punch. ¿Qué es lo que tengo que cortar? Pues esto y esto de aquí. La misma operación. Esto es que siempre lo mismo. Coloco y corto ahí y corto ese otro sobrante. Ya tengo la tercera pestaña. No sé si os está quedando claro. Yo espero que sí. Ahí, ¿veis? Ya tengo la tercera pestaña. Y para la última pestaña, para formar la cuarta pestaña, pues la misma operación que para la primera, pero con la hoja del revés, acordaros, ¿vale? Si tenéis la envelope punch board, la grande, pues no tendréis problema, es simplemente pues 5,25, 5,25 y 5,25, pero yo como no la tengo, pues os enseño a cómo hacerlo, ¿vale? Lo mismo, la misma operación que al principio. Ahí a la mitad hago el punch y al 5,25 hago el punch y ya únicamente corto el sobrante de arriba. Una vez que le cogéis el tranquillo es súper fácil, pero claro, hay que saber, os tienen que enseñar o tenéis que tener imaginación, un cúmulo de cosas. Entonces, ¿veis? Ahí tenéis las 4. Entonces, con mis 12 hojas voy a hacer exactamente lo mismo y me van a salir 3 bloques de 4 hojas que son los 12 meses. Enero, febrero, marzo y abril, otro taco de hojas, mayo, junio, julio, agosto y otro taco de hojas, septiembre, octubre, noviembre y diciembre. Entonces, pues nada, pues las voy a cortar fuera de línea. Ya sabéis, 4, 4 y 4, iguales que esta, exactamente iguales, no hay que hacer nada más, lo único que varía es el dibujín. Entonces también fijaros a la hora de troquelar y todo eso, pues que queráis que se quede en la posición que queréis. O sea, que no os vaya a quedar a lo mejor esta hoja así, si la flor no la queréis así, que la queréis aquí. Pues entonces, pues fijaros bien en cómo lo queréis. Entonces yo voy a troquelar todas mis hojitas y os sigo mostrando y os enseño cómo me han quedado. Bueno, y aquí ya tengo todos mis separadores cortaditos, ¿vale? Para que los veáis junto con todos los folios, ¿vale? Entonces, pues, ¿qué es lo siguiente que voy a hacer? Pues, lógicamente, la portada y la contraportada. Para eso voy a coger mi colección y pues voy a elegir un papelín que vea yo que me gusta, que tenía echado el ojo a este, ¿vale? Y como vienen 2 de cada en la colección, con esto voy a hacer mi portada y mi contraportada, ¿vale? Entonces,
voy a cortarlo a la misma medida que he cortado los separadores. A la misma, ¿vale? Lo único que después no le voy a hacer solapa, pero sí que lo voy a cortar a la misma medida, ¿vale? Entonces hemos dicho 21 centímetros de alto por 15 con 5 centímetros de ancho. Vale, y ya tengo mi portada y mi contraportada. ¿Vale? Esto supuestamente pues va a ir así, que me gusta más, y esta pues supuestamente va a ir así, ¿vale? Mi portada y mi contraportada, ¿vale? Entonces va a quedar así, ¿vale? La portada y aquí atrás la contraportada. Vale, siguiente cosa que tengo que hacer, pues coger mis papeles de acetato, si sé dónde los he dejado, darme un breve. Sal, ratita, quiero verte la colita. Aquí cojo mis láminas de acetato y estas sí que las voy a cortar un pelín más grande, que sobresalga, un pelín más grande, más que nada para que no se estropeen los bordes de la agenda, ¿vale? En este caso los voy a cortar a 22 centímetros por 15 centímetros de ancho. Entonces, como estas láminas son de A4, seguramente pues tenga que coger 2 láminas, pero no pasa nada porque después la agenda va a quedar tan cookie que no pasa nada utilizar 2 láminas. Entonces, pues nada, aquí a velocidad del rayo las corto. Vale, y cortaditas han quedado mis 2 láminas de acetato, que voy a colocar después una aquí y otra atrás. Eso sí, sabéis que el acetato pincha, y entonces ¿qué hay que hacer? Pues voy a redondear al acetato las esquinitas para que no pinche. Para ello voy a usar mi corner chomper en 1/4, ¿vale? Y voy a redondearle al acetato única y exclusivamente. Voy a coger los 2, hemos dicho a 1/4. Vale, y redondeo lo que es la esquinita, ¿vale? Entonces vamos con el siguiente paso. Vale, y el siguiente paso es troquelar las hojas, ¿vale? Para poder meter lo que son las anillas de la Happy Planner, ¿vale? Para eso, esta es de la Work Punch Board, pero yo me he comprado los insertos por separado. Entonces vienen con esta pegatina que yo he pegado aquí atrás, ¿vale? Entonces, lo que es el troquel de las páginas, yo lo voy a hacer al tamaño Mambi Classic, ¿vale? Entonces voy a utilizar pues el 4, el 17, el 29, el 42 y el 54. Entonces voy a colocar mis insertos pues como aquí me dice, ¿vale? Para poder hacerlo. Entonces voy así un poco a cámara rápida y ahora os sigo explicando, y tengo que empezar por el marroncito. ¿Vale? Los he colocado en el 4, en el 17, en el 29, en el 42 y en el 54. ¡Bingo! ¿Veis? Vale, entonces este me sobra. Este no tengo que hacer nada con él. Entonces vamos a ver. Voy a empezar troquelando estas hojas, ¿vale? Que como son bastante gorditas, porque ya os he dicho que el gramaje es de 160 gramos, pues voy a poder troquelar de 2 en 2 o de 3 en 3. Voy a probar con 3 a ver qué tal me va. Y siempre teniendo en cuenta en esta pestaña que veis aquí, en este tope que veis aquí, pues de apoyar ahí bien el folio para que troquele bien, ¿vale? Vamos a ver si puedo con 3 ahí, que no se me muevan, eso sí. ¿Dónde estoy? Ahí. Así. Apoyando bien el folio y sí que me lo troquela, ¿vale? Entonces
Uy, que se queda atascado. Voy a hacerlas de 2 en 2 mejor porque son bastante gorditas, ¿vale? Y vais a obtener algo así. Luego, para troquelar la otra parte, pues ¿qué vamos a hacer? Darle la vuelta. ¿Veis? Entonces, como me sobran estas dos, yo las voy a quitar. ¿Vale? Corregimos la posición de todas, que veamos que están bien puestas, porque es que, chicos, esto es que se mueve y hay que tener más cuidado. 4, 17 y 29, perfecto. Entonces le doy la vuelta y hago la misma operación, ¿vale? Meto esas 3 y troquelo. ¿Vale? Y así se me va a quedar todo troquelado. Entonces voy a troquelarlas todas como habéis visto y pues os sigo comentando. Vale, y ya tengo todas mis hojitas troqueladas, como veis, ¿vale? Para poder encuadernarlas con las arandelitas estas. Pero antes de nada, os voy a comentar que los separadores, les voy a hacer un bolsillo, ¿vale? Con las hojas que me han sobrado de cortar los separadores, voy a hacer un bolsillo en la parte de atrás. ¿Por qué? Porque la colección viene con una hoja, no sé si la habéis visto antes o las voy a enseñar, viene con 2 hojas de cada, entonces pues trae una hoja que es así con los meses del año, ¿vale? ¿Veis? Esta hoja. Entonces, pues yo ¿qué he hecho? Pues he recortado todas esas tarjetitas y lo que voy a hacer va a ser, pues en cada bolsillo meter una. ¿Vale? Entonces, pues lo que voy a hacer va a ser recortar en la parte de atrás un bolsillito con todo lo que me ha sobrado y después ya troquelarlo, ¿vale? Una vez que ya lo tenga pegado con pegamento, nada de doble de cinta de doble cara, porque si no se nos va a quedar enganchada en los insertos de la Work Punch Board. Pues una vez que esté pegado con pegamento, entonces ya sí que troquelo la hoja a modo de separador, pues para que, a fin de crear este bolsillito, ¿vale? Entonces pues voy a hacerlo, lo voy a hacer fuera de línea porque tampoco tiene misterio y en cuanto lo tenga hecho, vuelvo. Vale, y ya tengo aquí los separadores, así es como me han quedado con los bolsillitos una vez hechos, ¿vale? Les he metido las tarjetitas, ¿vale? Como veis, ¿veis? Estos son unos cuantos. Y ahora pues voy a montarlos en la estructura y pues eso, para poderla encuadernar, ¿vale? Entonces voy a ir montándolo, que ya tengo estas aquí montaditas, ¿vale? Entonces voy con ello. Vale, entonces lo siguiente que voy a hacer va a ser la encuadernación con las anillas, ¿vale? Entonces os voy a enseñar cómo se hace. Vale, y para la encuadernación pues voy a sacar mis anillitas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 anillitas voy a necesitar. Y como vienen 9, pues una me sobra. Vale, entonces voy a empezar con lo que es la tapa de plástico, esta que le he puesto, y la portadita. ¿Vale? Simplemente ir metiendo ahí las anillitas en estos huequitos, ¿veis? ¿Vale? Es ir metiéndolas aquí. Entonces, esto lo voy a hacer con todas las hojas, ¿vale? Entonces, pues lo voy a poner así un poco rápido para que lo veáis y no os aburráis mucho.
Vale, y así es como quedaría la encuadernación de nuestra agenda. Es una agenda bastante práctica y las hojas la verdad es que se mueven bastante bien. Y luego es una agenda muy resistente, que si yo hago así, no se cae. Vamos, que lo puedo coger perfectamente por la portada. ¿Veis? No sé si lo estáis viendo, que no se cae, ¿vale? Hay que tirar bastante fuerte, o sea que las anillas tienen bastante fuerza. Y ha quedado bastante gordita, como veis, ¿vale? Con los separadores ahí. Entonces, pues bueno, ya queda solamente decorar un poquito, si queréis, el exterior con algún lacito o con algo. Entonces, voy a decorarlo un poquito para darle un poquito más de gracia. Y nada, y vuelvo ahora y os enseño el resultado final, ¿vale? Voy con ello. Y nada, chicos y chicas, espero que os haya gustado el tutorial de hoy, de la agendita, y nada, que lo hagáis, que es súper sencillo, que con 4 cositas y un ratín, pues tenéis cosas tan chulas como esta. Y nada, besos a todos y nos vemos en el siguiente tutorial. ¡Chao!